Muchas personas han sido avergonzadas y lastimadas por personas que se dicen cristianos. Muchas personas han sido abusadas, maltratadas y difamadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que sus almas anhelan es al verdadero Jesús, aquel que sana, aquel que redime, aquel que da vida. Dios ama usar a personas que son consideradas incapaces por estándares mundanos. La Biblia no es un libro de reglas, es una carta de amor. La Biblia es un regalo para nosotros, un tesoro de esperanza, la historia de amor de Jesús. No un manual o un libro de reglas para ganar el favor de Dios. No soy un empleado o esclavo, soy un hijo. No es sobre mi desempeño, sino sobre el desempeño de Jesús por mí. La gracia no está ahí para un futuro yo, pero para el verdadero yo. El hombre que lucha, el hombre que está sucio, el hombre que es adicto, el hombre que no tiene todas las respuestas, el hombre inseguro. Él me ama en mi suciedad y desorden. Él no está esperando a que me limpie, pues Jesús abraza antes de limpiar. Proclamamos seguir a Jesús, pero muchas veces nos parecemos más a las personas religiosas que Jesús iba en contra. No es de extrañar que el mundo no nos soporta. La mayoría del tiempo somos perseguidos no porque amamos a Jesús, pero porque somos orgullosos, arrogantes, que no aman al verdadero Jesús. A menudo somos criticones, juzgones, hipócritas y legalistas mientras afirmamos seguir a un Jesús que es perdonador, auténtico y amoroso. ¿Estamos realmente entendiendo? ¿Hemos hecho esas cosas más importantes que Jesús? Hemos neutralizado completamente la gracia diciendo, mis buenas obras me salvan, pero aún así la llamamos gracia. Hemos hecho a Dios una ecuación de matemáticas pensando, Dios se agradará de mí si hago bien. Y hemos convertido a Jesús en alguien al que solo saludamos de vez en cuando. Pero Jesús es un león rugiente. En el libro de Narnia, por el autor C.S. Lewis, los niños preguntan si el león es seguro. Aslan, quien representa a Jesús. ¿Seguro?, pregunta el señor Beaver. ¿No escuchas lo que el señor Beaver te dice? ¿Quién dijo algo sobre seguro? Claro que no es seguro, pero él es bueno. Él es el rey, te digo. Es así como es el verdadero Jesús. Él no es seguro. Sus palabras, su vida y su cruz completamente destruyen la noción de él siendo seguro. Su gracia es peligrosa, feroz, violenta e incontrolable. No puede ser domada. Muchos piensan que seguramente cuando Dios me disciplina o me pone en pruebas, no es su buen plan para mi vida. Debe ser el diablo, ¿no?, nos decimos. Pero la verdad es que algunas veces el buen plan que Él tiene para nuestras vidas es hacer que nos parezcamos más a Él, que a menudo toma dolor. ¿No es interesante cómo las palabras más fuertes de Jesús eran reservadas para los religiosos más devotos de ese tiempo? ¿Pensarías que condenaría los malos pecados de las personas marginadas de la sociedad, como prostitutas, traficantes de droga y recaudadores de impuestos? Jesús siempre se sentaba a comer y pasaba el tiempo más con ellos, con los marginados y gente irrespetada de la sociedad. Y él estaba ferozmente opuesto a cualquiera que lo representara de una manera hipócrita, a los religiosos. Los religiosos están más pendientes del Jesús que sigo yo que el Jesús que ellos dicen seguir. Tristemente, con demasiada frecuencia, nuestro mensaje atrae a los religiosos y repela al necesitado. El mensaje de Jesús repelió a los religiosos y atrajo al necesitado. Nos hemos perdido completamente de lo que Dios está detrás, de lo que está haciendo y de cómo relacionarnos con Él.
Él lo hizo muy claro de que no está detrás de nuestro comportamiento exterior, pero detrás de nuestro corazón. Él no quiere lo que haces, Él solo te quiere a ti. Jesús es mucho más grande que no fumes, no tomes y no tengas sexo. Como cristianos, tenemos que dejar de forzar la Biblia en nuestro propio juicio y en cambio abrir nuestras mentes con humildad y oración con la esperanza de que Dios pueda revelarse profundamente. Es una propuesta peligrosa y aterradora, sin duda, pero hay tanta libertad y vida en ya no defender o moldear a Jesús a nuestro gusto y solo dejándolo ser quien dice ser que es. Un iconoclasta cultural que lo hace difícil para cualquiera de nosotros para ponerlo en nuestra bonita, ordenada y linda cajita cristiana. Cuando yo estaba tratando de ganarme a Jesús por ser bueno, me perdí del verdadero Jesús que quiere que lo amemos y sirvamos no por lo que da, pero por quién es Él, peligroso, impredecible, radical e increíble. Irónicamente, las razones por las cuales muchas personas que conozco se oponían a Jesús fueron a veces las razones por las que Jesús se opuso a la gente religiosa de su época. La mitad de las veces ni siquiera estaban rechazando a Jesús, ellos estaban rechazando lo que Él rechazó. ¿Cuándo rayos se convirtió el odio a los homosexuales, no puedes tomar cerveza y no tatuajes en la esencia del cristianismo? Me pego que no era de culpar a mis amigos por su confusión. Ellos habían obtenido esta idea de personas con las que crecieron, iglesias a las que fueron de pequeños o predicadores que vieron en televisión. Era la culpa de los cristianos que ellos pensaran que esto era de lo que se trataba el seguir a Jesús. Como he escuchado, de 100 personas no salvas, una sola tal vez lea la Biblia, pero las otras 99 leerán al cristiano. ¡Auch! Estoy seguro que tendríamos una Biblia muy diferente si se escribiera simplemente observando al cristiano moderno. Mis amigos no podían separar a Jesús de la religión porque ellos no estaban leyendo la Biblia para aprender de Jesús. Ellos estaban viendo al cristianismo para entenderlo. De lo que se estaban apartando era de la religión. Puedes tratar la religión, puedes tratar de seguir las reglas, puedes tratar de subir al cielo, pero todo lo que harás es acabar frustrado y decepcionado. No servirá, nunca sirve. Todas las otras religiones se centran en la justicia de la gente, lo que hacemos y qué tan buenos somos. El cristianismo verdadero se centra en la justicia de Jesús, lo que ha hecho por nosotros y lo bueno que Él es. Todas las otras religiones esencialmente dicen, esto es lo que tienes que hacer para estar bien con Dios. Jesús viene a la tierra y dice, esto es lo que he hecho gratuitamente por ti para ponerte en buena posición con Dios. La religión dice, haz. Jesús dice, hecho. La religión es el hombre buscando a Dios. Jesús es Dios buscando al hombre. La religión es buscar a Dios a través de nuestros propios esfuerzos morales. Jesús es Dios buscándonos a pesar de nuestros esfuerzos morales. La gente religiosa mata por lo que cree. Los seguidores de Jesús mueren por lo que creen. No es de extrañar que el cristianismo y el mensaje de Jesús de la salvación se llaman las buenas noticias. No es solamente buen consejo, eso es religión. Son buenas noticias. Jesús no es declarar lo que debemos hacer, pero declarar lo que Él ya ha hecho por nosotros. En Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra,
ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús no está hablando de la religión, Él está hablando de la ley. Jesús quiere dejarlo claro. Él no está tomando la moral de Dios a la ligera. La única diferencia es que Él no vino a aplastarnos con ella, que es lo que hace la gente religiosa, como los líderes de Juan 8, pero en lugar, Él vino a cumplirla por nosotros. Cuando algo es cumplido, significa que ha llegado a su fin o terminación. Eso es lo que Jesús dijo que estaba haciendo. Él estaba cumpliendo los requisitos justos de ella por nosotros para darnos perfecta posición ante Dios. No es como si estuviera aboliendo la ley. Estaba ahí por una razón. Tenía un propósito. El papel de la ley del Antiguo Testamento fue puesta para mostrarnos cómo Dios alineó el universo para que funcionara y también para mostrarnos que no podíamos vivir al nivel de su estándar. Es escandaloso decir, pero uno de los usos de la ley era mostrarnos que no podíamos mantenerla y que necesitábamos a un Salvador. Era, y todavía lo es, un espejo para mostrarnos dónde necesitamos a Jesús. Incluso los sacrificios de animales mandadas en la ley de los israelitas estaban para mostrarles que necesitaban un sustituto. No podían hacerlo en su propia cuenta. Jesús finalmente cumplió ese requisito. Así que Jesús vino y cumplió los requisitos para satisfacer a Dios. Él la vivió perfectamente. Y luego, en lugar de que el Antiguo Testamento se convirtiera en nuestra norma o ley, Jesús mismo se convierte en nuestra ley. Él nos dio su posición perfecta al cumplir los requisitos justos de Dios y luego en la cruz tomó nuestro pecado, fracaso, culpa y vergüenza. Un intercambio bastante dulce, si me preguntas. Y ahora ya no estamos a la altura de un código externo, sino que vivimos en relación con una persona que luego nos muestra cómo ver correctamente ese código. Jesús se convirtió en el rostro de la ley en lugar de las tablas de piedras que Moisés siempre tiene en esas representaciones antiguas. El amor es la nueva ley, pues Jesús es Dios y Dios es amor. La manera en la que pienso esto es así. Si llego a ser tentado en engañar a mi pareja, podría motivarme por la ley. No le engañaré porque tal vez me iré al infierno. O podría motivarme con amor. No quiero engañarla porque ella es mejor que cualquier otra persona allá afuera. Y así es con nosotros y Dios. Jesús introdujo un pacto más hermoso, uno que es perfeccionado en amor, no en obediencia odiosa y temerosa. La ley era solo un anticipo de Jesús. Sin la ley, la gracia, Jesús no podía entrar. Ahora es todo sobre su gracia, todo sobre Jesús. ¿En dónde están puestos tus ojos? La única línea clara que yo trazo en estos días es esta. Cuando mi religión intenta interponerse entre mi prójimo y yo, elegiré a mi prójimo. Jesús nunca me ordenó que amara mi religión, pues Jesús no es religión. Nuestro trato con la gente define nuestro cumplimiento de la ley y nuestra práctica de la gracia. Si tu concepto de Dios está equivocado, mientras más religión recibas, más venenoso te volverás para ti mismo y para los demás. El sistema sacrificial era una manera de Dios diciéndonos que el pecado engendra la muerte. Alguien tiene que morir cuando hay pecado. Todos los mandatos y requisitos que Dios puso a los israelitas eran en última instancia pequeñas flechas apuntando hacia Jesús, el cordero que los israelitas tenían que sacrificar para el pecado. Era una manera de decir de Dios: hay uno que vendrá después de ti, que no solo será una imagen de sacrificio y perdón como estos corderos,
pero uno que de hecho podrá llevarse tus pecados y limpiarte para siempre. Todo esto era Dios trabajando para que su gente no se perdiera de Jesús. La razón por la cual los israelitas necesitan un sacerdote era para demostrarles que tenía que haber un tipo de mediador entre Dios y los humanos, quien claro era Jesús. También, una vez al año el sacerdote mayor entraría al lugar donde daría un sacrificio y rociaría sangre en el propiciatorio 7 veces. Debajo del propiciatorio estaba el arca del pacto donde los 10 mandamientos estaban ocultos. Era la manera de apuntar al hecho de que por su misericordia la sangre de Jesús iba a cubrir esos requisitos justos por nosotros. Él es el cumplimiento máximo del Antiguo Testamento. En un mundo posmoderno en el que toda actividad religiosa es vista como lo que hacemos por Dios, debemos de proclamar que el cristianismo es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto haría que las personas dejaran de enfocarse en su comportamiento y pusieran su enfoque en Jesús. Cuando distingues a Jesús, el Dios hombre, de la religión que se desarrolló alrededor de él, la gente investiga a la persona de Jesús en lugar de las reglas del cristianismo. Y la verdad es, cuando alguien persigue, investiga y trata de entender al Hijo de Dios, él o ella persiguen la verdad personificada y esa persona los encontrará. Los fariseos estaban tan llenos de tradiciones y se perdieron de la verdad. Jesús estaba tan lleno de verdad y rompía con las tradiciones. Los fariseos estaban más preocupados por la condición de lo externo en cuanto a lavarse las manos por tradición, y Jesús estaba más preocupado por la condición de lo interno al venir a lavar y transformar nuestros corazones. Jesús no vino para que la ley no existiera. Él vino para poder voltearla, para que los justos requisitos de la ley puedan cumplirse plenamente en nosotros y no por nosotros. Cuando las discusiones religiosas son amplias y consideran las ideas teológicas en lugar de los hechos sobre Jesús, generan opiniones apáticas de Jesús. Cambiar el enfoque de la conversación de religión a Jesús, de hecho, invita a la gente a encontrarse con Él y la gracia que Él provee. Una religión seca como el polvo incita a un ministro a exaltar las glorias del cielo mientras ignora las condiciones sociales que causan a los hombres un infierno terrenal. Jesús vino, lidió con los buenos tipos religiosos que se preocupaban por lo que hacían y no hacían. Ellos fueron los que le dieron a Jesús todos los problemas y se aseguraron de que lo mataran. Muchos predicadores hoy están haciendo todo lo posible para convertir a las personas en esos tipos religiosos. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en enseñar a la gente acerca de Dios en lugar de guiarlos hacia una experiencia con Dios. Esencialmente, civilizamos a la gente en lugar de guiarlos hacia el camino de una fe salvaje. Me preocupa que haya muchos que se han criado en la iglesia y han sido cristianizados eficazmente, pero que nunca han conocido a Jesús de manera genuina. Nuestra meta no debe ser llenar de cristianos la iglesia, sino llevar a las personas a una relación genuina con Dios. Debemos establecer una distinción clara entre la religión del cristianismo y la revolución que Jesús comenzó hace 2000 años. A Dios le interesa más la relación que la mera observancia religiosa. La disposición básica de Dios hacia los seres humanos está más informada por el amor que por la ley. El reino de Dios no será introducido por personas buenas. El Evangelio no se trata de ser bueno, se trata de la gracia de Jesús. Las personas entran al reino de Dios cuando sus corazones son capturados por el corazón de Dios.
En Juan capítulo 5, versículo de 2 al 9 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Jesús le dijo al hombre que tomara su lecho y caminara, y el hombre fue sanado. Eso es lo que quiero que veas. Por 38 años el hombre había sido físicamente incapaz de levantarse. Él no se sanó porque de repente se levantó. Eso es la religión. Él se levantó porque fue sanado. Eso es gracia. No somos salvos por la religión, somos salvos por gracia. El hombre no se levantó para ser sanado. Él se levantó porque él fue sanado. La gracia siempre te levantará. Cuando el cristianismo se convierte tan solo en otra religión, se enfoca en requisitos. Solo para mantener a las personas en fila, construimos nuestra propia civilización cristiana y después demandamos que todo aquel que cree en Jesús se convierta en un buen ciudadano. Es difícil imaginar que Jesús soportara la agonía de la cruz solo para mantenernos en fila. Jesús comenzó una revolución para asegurar nuestra libertad. El nuevo pacto que Él estableció pone su confianza no en la ley, sino en el poder transformador del Espíritu de Dios que vive en nuestro interior. Que seguir a Jesús no es una religión. Seguirlo es la proclamación del fin de la religión, no de una nueva religión o incluso de la mejor de todas las religiones. Si la cruz es la señal de algo, es la señal de que Dios ha acabado con la religión y ha resuelto todos los problemas del mundo sin requerir que un solo ser humano haga una sola cosa religiosa. Lo que la cruz es en realidad es una señal del hecho de que la religión no puede hacer nada sobre los problemas del mundo, que nunca funcionó y nunca lo hará. Creemos que Dios nos quiere reprimir y tenernos en margen de reglas y regulaciones. Pero la vida de Jesús viene a recordarnos que Dios es un Dios vivo que ama vivir. La religión dice que te pongas una máscara y actúes como si lo tuvieras todo resuelto. La gracia de Jesús dice que vengas como eres y te ayudará a poner todos los pedazos rotos juntos. La religión puede hacer que un corazón se vuelva ciego, pero la relación con Dios lo hace ver. La religión puede enjaular la mente maravillosa, pero la relación con Dios la liberará. La ley apunta a todo lo que está mal en nosotros. La gracia apunta a todo lo que está bien con Jesús y todo lo bueno que pueda hacer en nosotros a pesar de nosotros. La transformación no es lo mismo que la conformidad. La ley genera conformidad, pero el Evangelio produce transformación. El Padre permitió que sobre Jesús cayera todo el peso de la ley para que sobre nosotros cayera todo el peso de su gracia. Dios no afloja sus promesas por nuestros pecados, ni las apresura por nuestra justicia y nuestros méritos. No le presta atención a ninguna. Mezclar la ley y el Evangelio no solo nubla el conocimiento de la gracia, sino que también elimina a Jesús por completo. La ley de Dios deja bastante claro que no somos mejores que la peor persona que podamos imaginar. La gracia de Dios deja bastante claro que somos amados incondicionalmente por lo que Jesús ha hecho por nosotros. La religión enfatiza la santidad sobre la gracia. La irreligión enfatiza la libertad sobre la santidad. Seguir a Jesús es libertad a través de la gracia que conduce a la santidad. La religión piensa que el control es el camino a la santidad, pero Jesús invitó a las personas a conectarse con Él, no a un programa de reforma religiosa. Los fariseos comandan, obedezcan las palabras de Dios. Jesús, la palabra de Dios, nos invita a caminar con Él. Sea una persona llena de gracia hacia los fariseos.
Ellos necesitan experimentar lo que aún no comprenden. La iglesia no es llamada a ser un ejecutor de reglas, sino un hogar de gracia. Un líder común mantiene una civilización unida por reglas y rituales. Un gran líder es impulsado por la pasión de Dios y guiado por la misión de su corazón. Necesitamos líderes que estén enamorados de la humanidad y no enamorados con la publicidad y su imagen. Que estén enamorados del individuo y no de las multitudes. Enamorados de su reino y no de poder o posición. Enamorados de las generaciones y no de las tradiciones. Necesitamos líderes que estén enamorados del corazón de Jesús y no del legalismo. La ley o la religión aleja a las personas rotas. El amor, Jesús, atrae a los quebrantados y comienza la sanidad. No es sobre perfección, sino sobre relación. La relación como resultado natural da fruto a la transformación. Jesús promueve la relación sobre las reglas. La religión avergüenza a las personas por tener los pies sucios. Jesús se arrodilla para lavarlos. Cada religión en el mundo ha encontrado algo por lo que trabajar para agradar a Dios. Seguir a Jesús es el único que dice que el Dios que terminó la obra me encontró. Cuando la religión te corre, Jesús va y te busca.